Si les cuento lo que encontré en aquel sótano escondido, van a entender por qué existen secretos que algunas personas matarían para proteger. Y mira que no estoy exagerando, porque lo que vi allá abajo cambió completamente todo lo que creía sobre la fe, sobre la confianza, sobre las personas que uno cree conocer. Hay cosas en la vida que cuando las descubres, ya no hay vuelta atrás, ¿saben? La inocencia se va y nunca regresa. Y fue exactamente eso lo que me pasó aquel día de junio de 2002, cuando debería estar simplemente limpiando el salón como siempre hacía, pero terminé abriendo una puerta que reveló algo que venía pasando bajo nuestras narices durante años. ¿Alguna vez han sentido ese escalofrío que sube por la espalda cuando se dan cuenta de que estuvieron ciegos todo el tiempo? ¿Que confiaron en las personas equivocadas? ¿Que defendieron a quien no lo merecía? Pues es exactamente de eso de lo que voy a hablar hoy. Me llamo Nubia, tengo 61 años hoy en día, pero cuando esta historia pasó tenía apenas 39 años y vivía en el interior de Guanajuato, en un pueblito pequeño llamado San Felipe. Nací en 1963 y siempre fui una mujer de fe, muy dedicada a mi religión desde niña. Mi mamá, doña Benita, me crió dentro de la congregación y aquello era toda mi vida, ¿entienden? No tenía esposo, no tenía hijos. Había escogido dedicar toda mi vida al servicio religioso. Trabajaba como costurera durante la semana para sostenerme, pero todo el resto de mi tiempo libre lo dedicaba al salón del reino, ayudando en lo que fuera necesario. Y mira que ayudaba de verdad, ¿eh? Limpiaba, organizaba, cuidaba las flores, preparaba todo para las reuniones. Era una de las pioneras más dedicadas de aquella congregación. Todo el mundo me conocía y me respetaba por eso. En aquella época, el salón del reino de nuestro pueblo estaba en una casa antigua que había sido reformada especialmente para las reuniones. Era una construcción de los años 1950, toda de ladrillo rojo a la vista, con ese piso frío de loseta roja que yo trapeaba todos los santos días. Tenía un salón grande al frente donde se hacían las reuniones, un cuartito más pequeño al fondo que servía de biblioteca, y una cocinita chiquita donde hacíamos café después de los cultos. La casa quedaba en la calle principal del pueblo, bien cerca de la placita central, y todo el mundo conocía aquel lugar. El portón de hierro verde siempre estaba abierto los días de reunión, y las personas entraban y salían libremente. Era un lugar que yo consideraba mi segunda casa, o mejor dicho, mi primera casa, porque pasaba más tiempo ahí que en mi propia residencia. Los ancianos de la congregación eran 3 hombres: Aurelio, que tenía unos 65 años y era el más viejo y respetado de todos, dueño de una ferretería en el pueblo; Casimiro, que tenía unos 55 años y trabajaba como contador, muy serio y siempre de traje aunque hiciera un calorón; y Florencio, el más joven de ellos con sus 48 años, que era maestro en la escuela municipal. Estos 3 hombres eran vistos como pilares de nuestra comunidad, ejemplos de rectitud y sabiduría. Todo lo que decían era ley para nosotros, y confiábamos en ellos completamente. Ellos tomaban todas las decisiones importantes de la congregación, se encargaban de las cuestiones disciplinarias, orientaban a las familias, aconsejaban a los jóvenes. Para mí, eran como enviados directamente de Dios para guiarnos por el camino correcto, ¿saben? Yo tenía una rutina bien establecida en el salón. Los martes y jueves iba tempranito, como a las 7 de la mañana, para hacer la limpieza general antes de ir a trabajar en la costura. Los sábados me pasaba toda la tarde organizando todo para las reuniones del domingo. Y los domingos me quedaba el día entero, desde las 8 de la mañana hasta después de las reuniones de la noche. Era una dedicación completa, de cuerpo y alma. Mi mamá siempre decía que yo había nacido para servir, y yo tomaba eso como el mayor cumplido que alguien podía darme. No me importaba levantarme temprano, pasar horas tallando el piso, limpiar el baño, acomodar las sillas. Todo aquello era mi propósito de vida, ¿entienden? En aquel junio de 2002 estaba haciendo un frío del carajo, de esos fríos secos de Guanajuato que te hielan hasta los huesos. Había llegado al salón bien tempranito un martes. Era el 18 de junio, si no me equivoco, porque recuerdo que faltaban pocos días para San Juan, y el pueblo ya estaba todo adornado con banderitas de colores.
Llegué como a las 6:30 de la mañana, cuando todavía estaba medio oscuro, con mi cubeta, mis trapos, mi escoba y mis productos de limpieza. Abrí el portón con la llave que los ancianos me habían dado años atrás. Yo era una de las pocas personas que tenían la confianza de ellos para tener una copia de la llave. Y entré en aquel salón silencioso que olía a humedad de casa cerrada. Comencé la limpieza como siempre hacía, por el frente. Barrí todo el salón principal, quité el polvo de las sillas de madera alineadas, limpié las ventanas, le pasé el trapo al púlpito donde los ancianos daban los discursos. Después me fui a la biblioteca, organicé los libros en los anaqueles, limpié la mesa de estudios, tiré unos papeles viejos que estaban acumulados en un rincón. Cuando terminé todo eso, ya eran casi las 9 de la mañana y el sol ya estaba alto, entrando por las ventanas e iluminando todo. Estaba sudada a pesar del frío, con las manos rojas de tanto tallar, pero satisfecha con el trabajo bien hecho. Solo faltaba la cocina. La cocinita era chiquita de verdad, unos 3 metros cuadrados máximo, con una estufa vieja de 4 hornillas, un fregadero de porcelana blanca toda manchada por el tiempo, y una alacenita de madera donde guardábamos las tazas, los platitos y el azúcar para el café. El piso era de esas losetas antiguas rojas, medio desgastadas en el centro, donde más se pisaba. Aquel día había decidido hacer una limpieza más a fondo, de esas que uno hace de vez en cuando, ¿saben? Sacar todo de la alacena, lavar taza por taza, limpiar los anaqueles, pasarle el trapo atrás de la estufa donde se acumulaba esa grasa pegajosa. Estaba justamente moviendo la estufa para limpiar atrás, cuando sentí que una de las losetas del piso estaba floja debajo de donde quedaba la estufa. Al principio no le di mucha importancia, pensé que era normal. Al fin y al cabo la casa era vieja, y esas cosas pasan. Pero cuando me agaché para ver mejor, vi que no era solo una loseta floja. Eran varias, formando un cuadrado casi perfecto, como si alguien las hubiera quitado a propósito y después las hubiera vuelto a colocar ahí. Aquello me dejó curiosa, porque yo limpiaba aquel salón desde hacía más de 15 años y nunca me había dado cuenta de eso. Claro que nunca había movido la estufa antes, era demasiado pesada y siempre se quedaba en el mismo lugar, pero aún así me pareció extraño. Agarré un cuchillo que estaba en el cajón y comencé a levantar las losetas con cuidado, una por una, pensando que tal vez fuera solo una reparación mal hecha que alguien había hecho en el pasado. Cuando quité la tercera o cuarta loseta, vi que debajo había madera. No era el cemento normal del contrapiso, era una tapa de madera, pintada de café bien oscuro, casi negro, que se confundía con la oscuridad debajo del piso. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Aquella curiosidad se fue transformando en una sensación extraña, una mezcla de emoción y miedo que no sabía explicar bien. Seguí quitando las losetas hasta formar un hoyo lo suficientemente grande como para poder ver mejor. Y fue cuando vi que la tapa de madera tenía una argolla de metal al lado, de esas argollitas de jalar puerta. Alguien había construido aquello a propósito. Lo había escondido con mucho cuidado debajo de la estufa donde nadie jamás iba a mirar. Me quedé ahí parada unos minutos, hincada en el piso frío de aquella cocina, mirando aquella tapa de madera y preguntándome qué demonios sería aquello. Mi primera reacción fue pensar que tal vez fuera un escondite antiguo, de esos que la gente hacía antes para guardar dinero o documentos importantes cuando tenían miedo de los ladrones. La casa era vieja, había sido de una familia antes de convertirse en salón del reino, así que tenía sentido que tuviera algo así. Pero algo dentro de mí, una vocecita allá en el fondo, me decía que aquello no era normal, porque si fuera solo un escondite antiguo, ¿por qué los ancianos nunca lo habían mencionado? ¿Por qué nunca se lo habían enseñado a nadie? ¿Por qué estaba tan bien escondido debajo de una estufa que nunca se movía de lugar? Miré alrededor de la cocina como si alguien pudiera estar observándome, aunque sabía que estaba completamente sola en el salón. El silencio era total. Solo se oía el ruido de los pajaritos afuera y el viento golpeando las ventanas. Mi mano tembló un poco cuando agarré aquella argolla de metal, y recuerdo que la sentí helada en mis dedos, helada de una manera
que no era solo por el frío de la mañana. Jalé despacio, con miedo de que la madera estuviera podrida y se deshiciera en mi mano, pero estaba firme, bien conservada incluso. La tapa se levantó con un chirrido bajo, revelando una oscuridad completa debajo, un hoyo oscuro que parecía tragarse la luz que entraba por la ventana de la cocina. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi que no era solo un hoyito para esconder cosas. Eran escalones. Escalones de madera bajando hacia abajo, perdiéndose en la oscuridad. Un sótano. Una escalera llevando a un sótano secreto debajo del salón del reino. Mi estómago se revolvió. Aquella sensación extraña se fue poniendo cada vez más fuerte, transformándose en un miedo genuino que comenzó a subirme por la garganta. ¿Por qué demonios habría un sótano secreto ahí? ¿Por qué estaba escondido de esa manera? Y sobre todo, ¿por qué en todos estos años que yo limpiaba aquel salón, que dedicaba toda mi vida a aquel lugar, nadie me había contado nunca que aquello existía? Me quedé ahí mirando aquellos escalones por un tiempo que pareció una eternidad, pero que probablemente no pasó de unos 5 minutos. Mi mente estaba acelerada, pensando en 1000 posibilidades diferentes. Tal vez fuera solo una bodeguita antigua o un depósito que ya no se usaba. Tal vez los ancianos ni siquiera supieran que aquello existía. Al fin y al cabo, la casa era vieja y había pasado por varias manos antes de convertirse en nuestro salón. Pero algo no cuadraba, ¿saben? Porque si nadie lo usaba, ¿por qué estaría tan bien escondido debajo de la estufa? Y si no lo usaban, ¿por qué la tapa estaba tan bien conservada, sin señal de polilla o moho como sería normal en una casa vieja de esas? No, aquello se estaba usando, o por lo menos se había usado hasta hace poco. Y eso me dejaba cada vez más intranquila, porque significaba que alguien sabía de aquel sótano. Alguien tenía acceso. Alguien estaba manteniendo aquello en secreto. Y ese alguien solo podían ser los ancianos, ya que ellos eran los únicos que tenían las llaves del salón aparte de mí. Los únicos que se quedaban ahí solos a veces. Los únicos que tenían autoridad para hacer lo que quisieran en aquel lugar sin tener que darle explicaciones a nadie. Me levanté del piso con las piernas medio temblorosas. Me limpié las manos en el delantal que traía puesto y me fui hasta la puerta de la cocina a mirar el salón vacío. Todo seguía en silencio, todo normal, las sillas alineadas, la luz del sol entrando por las ventanas, el olor a producto de limpieza que acababa de usar. Pero nada me parecía normal en ese momento. Era como si aquel lugar que yo conocía tan bien, que consideraba mi casa, se hubiera transformado en algo extraño y amenazador. Volví a la cocina, me hinqué de nuevo frente a aquel hoyo y me quedé mirando la oscuridad allá abajo. Necesitaba luz para bajar. No podía ir en la oscuridad, así nomás. Recordé que tenía una lámpara vieja guardada en la alacena de la biblioteca, de esas lámparas grandes de pilas que usábamos cuando se iba la luz durante las reuniones. Fui a buscarla, con las manos temblándome mientras revolvía los cajones hasta encontrarla. La lámpara todavía funcionaba, gracias a Dios, aunque la luz estaba medio débil. Volví a la cocina, prendí la lámpara y apunté hacia adentro del hoyo. La luz iluminó los escalones de madera. Conté como 8 o 9 escalones bajando, y allá abajo parecía haber un espacio más grande. Mi corazón estaba disparado en el pecho, ese tipo de latido acelerado que sientes cuando tienes mucho miedo, pero al mismo tiempo mucha curiosidad como para parar. Sabía que debía esperar, que debía llamar a los ancianos y preguntarles sobre aquello, que no estaba bien que yo anduviera fisgoneando en cosas que claramente eran secretas. Pero al mismo tiempo, una voz dentro de mí gritaba que si aquello fuera algo inocente, no estaría escondido de esa manera. Si fuera algo normal, los ancianos me lo habrían contado en todos estos años que servía fielmente en aquel lugar. Puse un pie en el primer escalón, probando si aguantaba mi peso. La madera chirrió un poco, pero estaba firme. Bajé el segundo escalón, después el tercero, sosteniendo la lámpara con una mano y apoyándome en la pared de tierra con la otra. El olor que subía de ahí era de humedad mezclado con algo químico que no lograba identificar bien. Un olor fuerte que hacía arder un poco los ojos. Cuanto más bajaba, más frío hacía,
Era un frío húmedo que penetraba por los poros y te hacía temblar. Cuando llegué al último escalón, iluminé el espacio a mi alrededor y vi que era un sótano de verdad, un cuarto de unos 4 metros cuadrados excavado debajo de la cocina, con las paredes de tierra apisonada y el techo bajo hecho con vigas de madera que sostenían el piso de la cocina allá arriba. Lo primero que vi cuando iluminé mejor fue una mesa de madera recargada en una de las paredes, y encima de esa mesa había cosas que me helaron la sangre. Había libros, pero no eran libros de nuestra religión. Eran libros sobre ocultismo, sobre magia, sobre rituales de los que nunca había oído hablar. Agarré uno de ellos con la mano temblando. Era un libro grueso con tapa negra y símbolos extraños grabados, escrito en un idioma que no entendía bien pero que parecía ser latín. Hojeé las páginas y vi dibujos de pentagramas, de círculos con símbolos raros, instrucciones sobre cómo hacer no sé qué con velas y hierbas. Mi estómago se revolvió, porque aquello era todo lo que nos habían enseñado a rechazar, a condenar, a huir como si fuera el mismo demonio en forma de papel. Había otros libros en la mesa, unos 5 o 6 en total, todos sobre el mismo tipo de tema. Y había cuadernos también, cuadernos comunes de escuela de esos de pasta dura, llenos de notas escritas a mano. Abrí uno de los cuadernos y reconocí inmediatamente la letra. Era la letra de Aurelio, aquella letra cuidada y rebuscada que usaba para hacer las notas de las reuniones. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. No estaba logrando procesar bien lo que estaba viendo. Aurelio, el anciano más viejo y respetado, el hombre que todo el mundo admiraba, que daba los discursos más bonitos sobre fe y rectitud, ¿estaba escribiendo sobre rituales de magia negra? Comencé a leer las notas, y era peor de lo que imaginaba. Describía en detalle rituales que había hecho, fechas específicas, horarios, fases de la luna, ingredientes que había usado, y no estaba solo. Por las notas se veía que Casimiro y Florencio también participaban. Iluminé más el sótano y vi que en la esquina opuesta había un tipo de altar montado. Era una mesita baja cubierta con un trapo negro y encima había velas de varios colores, copas de metal, cuchillos con mangos decorados, hierbas secas en frascos de vidrio, piedras de colores y otras cosas de las que no tenía ni la menor idea de qué eran. Alrededor del altar, en el piso de tierra, había un círculo dibujado con gis blanco, y dentro del círculo había símbolos que me daban escalofríos solo de mirarlos. Aquello era un lugar de prácticas que ni siquiera lograba nombrar bien, porque era todo muy alejado de mi realidad, de mi crianza, de mi fe. ¿Cómo era posible que debajo del salón del reino, del lugar más sagrado que yo conocía, existiera un antro de esos? ¿Cómo era posible que los hombres que nos guiaban, que nos enseñaban sobre Dios, estuvieran bajando ahí a escondidas para hacer ese tipo de cosas? Seguí iluminando el sótano y vi que en la pared al lado del altar había repisas de madera improvisadas, y en esas repisas había más cosas extrañas. Había frascos con líquidos de colores raros, había frasquitos pequeños con etiquetas escritas a mano diciendo cosas como aceite de enebro, extracto de ajenjo, esencia de mandrágora y otros nombres que nunca había oído en mi vida. Había también paquetitos con hierbas secas, raíces que parecían dedos retorcidos, polvos de colores variados, semillas extrañas. Parecía una especie de farmacia macabra, un laboratorio de brujería escondido allá abajo donde nadie jamás imaginaría buscar. Mi mente estaba tratando de procesar todo aquello, tratando de entender cómo era posible, pero no podía. Era demasiado grande, demasiado pesado, demasiado impactante como para caber en mi cabeza. Agarré otro cuaderno y seguí leyendo. Necesitaba entender la magnitud de todo aquello. Las notas hablaban sobre rituales que hacían siempre en luna llena, siempre después de medianoche, siempre cuando el salón estaba vacío y nadie podía sospechar. Describían cómo bajaban a aquel sótano, encendían las velas, trazaban los círculos, recitaban palabras en lenguas extrañas, hacían ofrendas con cosas en las que ni siquiera quería pensar. Y lo peor, lo que realmente me dio ganas de vomitar, fue leer que hacían aquellos rituales pidiendo poder,
pidiendo influencia sobre las personas de la congregación, pidiendo poder manipular y controlar a los miembros. Estaban usando aquellas prácticas oscuras para tener dominio sobre nosotros, para mantenernos sumisos, para lograr que todos los obedeciéramos ciegamente como si fueran dioses. Había notas sobre personas específicas también, miembros de la congregación que yo conocía. Fulano que estaba dando problemas y necesitaba ser silenciado, mengano que estaba cuestionando demasiado y necesitaba volver a obedecer, sutano que tenía dinero y podría ser convencido de donar más. Habían hecho rituales específicos apuntando a esas personas, tratando de influenciar sus mentes, sus decisiones, sus vidas. Era tan enfermizo, tan perverso, tan completamente opuesto a todo lo que predicábamos allá arriba en el salón, que no podía creer lo que estaba viendo. Pero estaba ahí, escrito con su letra, fechado, detallado, imposible de negar. Aquellos hombres que yo veneraba, que yo respetaba como autoridades espirituales, eran en realidad practicantes de algo a lo que ni siquiera tenía nombre que darle, algo que iba contra todo lo que ellos decían defender. Me quedé allá abajo no sé cuánto tiempo, leyendo cuaderno tras cuaderno, mirando libro tras libro, tratando de absorber la magnitud de aquel descubrimiento. Había notas que se remontaban a más de 10 años atrás. Significaba que aquello no era algo nuevo, no era una debilidad momentánea, era algo sistemático, practicado desde hace mucho tiempo, parte integral de quienes ellos realmente eran detrás de la fachada de hombres santos. Encontré registros de rituales hechos en fechas importantes de la congregación, como antes de reuniones especiales, antes de visitas de superintendentes, antes de asambleas. Estaban usando aquellas prácticas para garantizar que todo saliera como ellos querían, para mantener su poder y control absolutos sobre todos nosotros. Y nosotros allá arriba, inocentes, confiando ciegamente, pensando que eran ejemplos de rectitud cuando en realidad eran lobos vestidos de corderos. Encontré un cuaderno más reciente, del 2002 mismo, y vi que tenía notas de rituales hechos hace pocas semanas. El último registro era de 2 semanas antes de aquel día. Un ritual hecho en la madrugada de un viernes a sábado, pidiendo que una familia específica de la congregación que estaba pensando en mudarse de pueblo desistiera de la idea. Yo conocía a aquella familia. Eran los Hernández, buena gente, trabajadora, que había recibido una propuesta de trabajo mejor en Guanajuato capital y estaba considerando irse. Los ancianos habían dado un discurso bonito sobre lo importante que era que la familia se quedara, sobre cómo la congregación los necesitaba, sobre cómo mudarse sería abandonar a los hermanos. Y ahora descubría que además de toda esa manipulación psicológica abierta, todavía habían bajado a aquel sótano e hecho un ritual de magia para influenciar la decisión de la familia. Era de un cinismo tan profundo que me daba náusea. Había también un diario personal de Aurelio, separado de las notas sobre los rituales. En ese diario escribía cosas más íntimas, más personales sobre su camino en aquel sendero oscuro. Contaba cómo había comenzado cuando todavía era joven, allá por los años 1960, cuando conoció a un hombre que le enseñó aquellas prácticas. Cómo al principio era solo curiosidad, después se volvió fascinación, y eventualmente se convirtió en parte central de quién era. Escribía sobre cómo había sido listo al volverse anciano en una congregación religiosa, porque era la cobertura perfecta para sus prácticas. Nadie jamás sospecharía de un líder religioso respetado. Todo el mundo confiaba ciegamente, y él tenía acceso fácil a personas vulnerables e influenciables. Describía esto con un placer enfermizo, jactándose de lo inteligente que era, de cómo había engañado a tanta gente por tanto tiempo. Y peor, escribía sobre cómo había reclutado a Casimiro y Florencio a lo largo de los años. A Casimiro lo había conocido cuando el hombre todavía era joven, allá en los años 1970, y había visto en él un potencial para aquello. Había comenzado a plantar semillas, a despertar curiosidad, a mostrar que existían poderes más allá de lo que la religión tradicional ofrecía.
Y Casimiro había mordido el anzuelo, había comenzado a estudiar junto con Aurelio, y eventualmente se volvió tan dedicado a aquello como el mentor. Florencio era más reciente. Había sido reclutado en los años 1990, cuando ya era anciano, pero estaba pasando por una crisis personal. Aurelio se había aprovechado de la vulnerabilidad del hombre para presentarle aquellas prácticas como una solución, como un camino hacia el poder real en vez de la impotencia que estaba sintiendo en la vida. Leyendo aquellos diarios, aquellas confesiones escritas que nunca imaginaron que alguien leería, fui entendiendo que no se trataba solo de poder en la congregación. Era algo mucho más profundo y perturbador. Ellos creían genuinamente en aquellas prácticas, creían que estaban accediendo a fuerzas reales, entidades que les daban poder verdadero. Aurelio escribía sobre entidades que contactaba durante los rituales, describía conversaciones que tenía con ellas, pactos que hacía. Era de un delirio tan grande, tan alejado de la realidad, que comencé a preguntarme si no estarían todos locos. Pero al mismo tiempo, el nivel de organización, de planeación, de ejecución sistemática a lo largo de décadas mostraba que no eran simplemente locos. Eran personas calculadoras, manipuladoras, que habían construido una vida doble perfecta. Seguí buscando por el sótano y encontré una caja de metal debajo de la mesa. La abrí y adentro había dinero, mucho dinero en efectivo. Debía haber unos 10, 15 mil pesos ahí, todo en billetes viejos, guardados en paquetitos amarrados con ligas. Aquello me confundió al principio. No entendía de dónde venía todo ese dinero. Pero entonces encontré otro cuaderno que explicaba. Estaban desviando dinero de las contribuciones de la congregación. No todo, porque eso sería muy obvio, pero un porcentaje pequeño cada mes, que a lo largo de los años se había acumulado en aquella cantidad significativa. Usaban ese dinero para comprar los materiales para los rituales, los libros raros que costaban caro, los ingredientes exóticos que necesitaban pedir de lugares lejanos. Era una operación completa, pensada en cada detalle, ejecutada con precisión quirúrgica. Encontré también cartas, correspondencia que intercambiaban con otras personas que aparentemente practicaban cosas similares en otras ciudades. Había cartas de un tal Inocencio de León, de un Germán de Querétaro, de un Nicanor de Celaya. Intercambiaban información sobre rituales, sobre técnicas, sobre libros que habían descubierto, sobre resultados que habían obtenido. Era una red, me di cuenta con horror. No eran solo ellos 3 aislados, era una red de personas esparcidas por todo Guanajuato, tal vez por todo México, todos practicando aquellas cosas, todos escondidos en posiciones de liderazgo religioso o social que les daban acceso y poder sobre personas inocentes. La magnitud de todo aquello iba mucho más allá de lo que podía procesar en ese momento. Mi cabeza estaba dando vueltas, el corazón latiendo tan fuerte que oía el pulso en los oídos. Subí corriendo aquellos escalones de madera. Necesitaba salir de aquel hoyo. Necesitaba respirar aire limpio. Necesitaba procesar todo aquello. Cuando llegué arriba a la cocina, la luz del sol entrando por la ventana me cegó por un momento, y tuve que apoyarme en el fregadero porque las piernas estaban demasiado temblorosas para sostenerme. Me quedé ahí respirando hondo, tratando de calmarme, tratando de pensar con claridad sobre qué hacer. No podía simplemente dejarlo así. No podía fingir que no lo había visto. Pero al mismo tiempo, ¿quién me iba a creer? Aurelio, Casimiro y Florencio eran hombres respetadísimos, no solo en la congregación, sino en todo el pueblo. Eran empresarios, profesionales establecidos, pilares de la comunidad. Yo era solo una costurera solterona que pasaba demasiado tiempo en el salón del reino. Si los iba a acusar de practicar magia negra, de desviar dinero, todo el mundo iba a pensar que había enloquecido. Miré el hoyo todavía abierto en el piso, la tapa de madera levantada, las losetas regadas alrededor. Necesitaba cerrar aquello. Necesitaba dejar todo como estaba antes, por lo menos por ahora. Si se daban cuenta de que alguien había descubierto el sótano, no sabía de qué serían capaces.
Comencé a volver a colocar las losetas en su lugar, una por una, teniendo cuidado de dejar todo exactamente como estaba. Empujé la estufa de vuelta a la posición original, cubriendo completamente el acceso. Agarré mi cubeta, mis trapos, mis productos de limpieza y terminé de limpiar la cocina como si nada hubiera pasado, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el trapo bien. Cuando terminé la limpieza, eran casi las 11 de la mañana. Cerré el salón con llave y me fui a casa, pero estaba en un estado tal de perturbación que ni siquiera recuerdo bien el camino. Vivía cerca, unos 10 minutos caminando, en una casa sencilla que había heredado de mi mamá cuando falleció años atrás. Entré, cerré la puerta con llave, cerré todas las cortinas y me senté en la cama temblando. Necesitaba pensar, necesitaba planear qué hacer, pero mi cabeza estaba tan llena de imágenes de aquel sótano, de aquellos libros, de aquellos cuadernos con aquellas notas horribles, que no podía pensar en nada con claridad. Todo lo que creía, todo a lo que había dedicado mi vida entera, acababa de derrumbarse frente a mí. Y lo peor era saber que había estado ciega todo el tiempo, que las señales probablemente estaban ahí y no las había visto, o no había querido verlas. Me quedé en casa el resto de aquel día y toda la noche, sin comer, sin poder dormir bien. Cuando cerraba los ojos, veía aquel sótano, veía aquellos símbolos dibujados en el piso, veía la letra de Aurelio describiendo los rituales. El miércoles por la mañana, sabía que había una reunión programada en el salón por la tarde. Una reunión de entresemana normal, donde unos 40 o 50 hermanos asistirían. La idea de ir ahí, de ver a aquellos 3 hombres en el púlpito, dando sus discursos sobre fe y obediencia, sabiendo lo que yo sabía ahora, me ponía físicamente enferma. Pero si no iba, iban a extrañarse. Nunca faltaba. Era conocida por mi dedicación absoluta. Si faltaba justamente ahora, justo después de haber hecho la limpieza sola en el salón, podían sospechar algo. Fui a la reunión aquel miércoles por la tarde con el estómago revuelto. Llegué temprano como siempre, ayudé a acomodar las sillas, saludé a todo el mundo con mi sonrisa de siempre, pero por dentro estaba muriendo. Cuando Aurelio subió al púlpito para dar el primer discurso, lo miré y ya no vi al hombre respetable que había admirado por tantos años. Veía a un impostor, un manipulador, alguien que estaba usando la fe ajena para sus propios fines perversos. Habló sobre la importancia de la lealtad a la organización, sobre cómo debíamos confiar en los ancianos como representantes de Dios en la tierra, sobre cómo cuestionar al liderazgo era cuestionar al mismísimo Dios. Y yo ahí sentada, sabiendo que cada palabra que salía de su boca era una mentira, una herramienta de manipulación, me sentí sucia solo de estar en el mismo ambiente. Después de la reunión, Aurelio me llamó a un ladito. Mi corazón casi se detuvo. Pensé que había descubierto de alguna forma que yo había encontrado el sótano. Pero solo quería agradecerme por la limpieza impecable que había hecho el martes. Dijo que había pasado por ahí en la mañana antes de ir a la ferretería y que estaba todo brillando, que yo era una bendición para la congregación, que mi trabajo era muy valorado. Lo miré a los ojos mientras hablaba, buscando alguna señal de que sabía, pero solo vi aquella expresión bondadosa de siempre, aquella sonrisa paternal que engañaba a todo el mundo. Respondí con un gracias bajito, me disculpé diciendo que tenía dolor de cabeza y necesitaba irme a casa. Puso la mano en mi hombro, en un gesto que debía parecer reconfortante, pero que me hizo tener que controlar el impulso de alejarme con asco. En las semanas siguientes, seguí yendo al salón, seguí haciendo la limpieza, seguí participando en las reuniones, pero estaba completamente diferente por dentro. Era como si estuviera viviendo 2 vidas paralelas. La vida externa donde yo era la Nubia dedicada de siempre, y la vida interna donde estaba en agonía constante, tratando de decidir qué hacer con aquel descubrimiento. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que encontré un sótano secreto con libros de ocultismo y cuadernos con notas sobre rituales?
La policía de San Felipe en esa época estaba compuesta por 4 o 5 policías como mucho, y por lo menos 2 de ellos asistían a nuestra congregación. Iban a creerme más a mí o a los ancianos respetados. Y aunque me creyeran, ¿qué delito se había cometido exactamente? Practicar rituales esotéricos no era ilegal. Desviar una pequeña cantidad de donaciones sería difícil de probar. Pensé en contarle a otros miembros de la congregación para tratar de abrirles los ojos, así como se me habían abierto a mí. Pero me imaginé la reacción que tendría. Dirían que estaba siendo tentada por el demonio, que estaba inventando historias absurdas para difamar a hombres de Dios, que había perdido la razón. En el mejor de los casos, me tratarían como enferma mental. En el peor me expulsarían de la congregación por difamación y apostasía. Y entonces perdería todo: mi comunidad, mi estructura social, mi propósito de vida, todo lo que tenía. Y ellos seguirían ahí, firmes y fuertes, tal vez aún más poderosos después de haber sobrevivido a mi intento de exponerlos. Durante ese periodo, comencé a prestar más atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. Noté que los 3 ancianos siempre buscaban pretextos para quedarse solos en el salón en ciertas noches, generalmente cerca de la luna llena. Decían que necesitaban preparar discursos, organizar documentos, hacer reuniones administrativas, y nosotros aceptábamos sin cuestionar, porque eran los ancianos, pues claro que tenían responsabilidades extra. Ahora entendía lo que realmente hacían aquellas noches. Bajaban al sótano, encendían sus velas, trazaban sus círculos, hacían sus rituales macabros pidiendo poder sobre todos nosotros. Y funcionaba, me di cuenta. Las personas realmente los obedecían ciegamente, realmente los veneraban, realmente hacían todo lo que mandaban sin cuestionar. Yo misma había sido así por años. ¿Era manipulación psicológica pura o había algo más, algo que no quería admitir que podría ser real? Hay un episodio específico que me marcó mucho en esa época. Había una hermana en la congregación llamada Yvonne, mujer de unos 50 años, muy sencilla, que trabajaba como empleada doméstica. Había comenzado a cuestionar algunas cosas, nada muy grave, solo dudas normales que cualquier persona pensante tendría. Preguntaba por qué ciertas reglas eran tan rígidas, por qué no podían hacer ciertas cosas que parecían inofensivas. ¿Por qué los ancianos tomaban decisiones sin consultar a nadie? Eran cuestionamientos justos, razonables, pero estaban incomodando al liderazgo. Un jueves por la noche, cerca de luna llena, vi que Aurelio, Casimiro y Florencio se quedaron en el salón después de que todos se fueron, diciendo que tenían una reunión importante para discutir. El lunes siguiente, Yvonne apareció completamente cambiada. Estaba callada, sumisa, obediente, ya no hacía ninguna pregunta, estaba de acuerdo con todo lo que los ancianos decían. Era como si hubieran apagado un interruptor dentro de ella. Me obsesioné tratando de entender qué había pasado. Busqué a Yvonne después de una reunión y traté de platicar, pero solo decía que había reflexionado mucho y se había dado cuenta de que estaba equivocada al cuestionar a los ancianos, que ellos sabían lo que era mejor, que necesitaba ser más obediente y confiar más. Hablaba como robot, sin emoción, sin vida en los ojos. Aquello me aterrorizó. Bajé sola al sótano algunas veces después de eso, siempre teniendo mucho cuidado de asegurarme de que estaba completamente sola en el salón, y busqué por los cuadernos. Encontré notas sobre Yvonne, sobre un ritual específico hecho aquel jueves, pidiendo que dejara de cuestionar y volviera a ser obediente. Y había funcionado. De alguna forma bizarra, perturbadora, imposible de explicar, había funcionado. Eso me hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad, sobre lo que era posible y lo que no. Había sido criada creyendo que Dios era real, que fuerzas espirituales existían, que había un bien y un mal cósmicos, pero siempre dentro de una estructura específica, controlada, segura. Ahora estaba viendo evidencias de que tal vez había mucho más allá de esa estructura, cosas que no entendía, fuerzas que podían ser manipuladas por personas con conocimiento e intención.
Y eso era aterrador, porque significaba que era mucho más vulnerable e ignorante de lo que jamás imaginé. Aquellos hombres tenían un poder real, no importaba de dónde venía, y estaban usando ese poder para controlar personas, para manipular vidas, para satisfacer su propia sed de dominio. Comencé a investigar por mi cuenta, buscando información en la biblioteca municipal sobre ocultismo, sobre magia, sobre las cosas que había visto en aquel sótano. San Felipe era un pueblo pequeño y la biblioteca era minúscula, pero tenía algunos libros que me dieron contexto. Aprendí que aquel tipo de práctica tenía raíces antiguas, que había tradiciones enteras de conocimiento esotérico pasadas a través de generaciones, que muchas personas a lo largo de la historia se habían involucrado con esto, buscando poder, riqueza, influencia. Aprendí también que era considerado peligroso, no solo moralmente sino prácticamente, que había riesgos involucrados, que podía consumir completamente a quien se involucraba muy profundo. Y aquellos 3 hombres claramente se habían involucrado muy profundo. Décadas de práctica, de estudio, de dedicación a aquello. No iban a simplemente parar o desistir porque alguien los descubrió. Me fui poniendo cada vez más paranoica, con miedo de que descubrieran que yo sabía. Comencé a imaginar que me estaban observando, que se daban cuenta de que yo estaba diferente, de que había algo mal. En julio, más o menos un mes después de mi descubrimiento, Casimiro me paró después de una reunión y comentó que me veía cansada, que tal vez debería tomarme unas vacaciones de las actividades del salón para descansar. Dijo que no quería verme enfermar de tanto trabajar, que mi dedicación era admirable, pero que necesitaba cuidar mi salud también. Traté de leer entre líneas de aquellas palabras. ¿Era una sugerencia genuina o una amenaza velada? ¿Él sabía algo o era solo preocupación normal? Respondí que estaba bien, solo un poco cansada, que iba a bajar el ritmo pero no parar completamente porque el trabajo en el salón era demasiado importante para mí. En realidad, estaba demasiado aterrada como para alejarme completamente. Si dejaba de ir al salón, de hacer la limpieza, eso sería muy sospechoso, considerando que nunca había faltado en 15 años. Y algo me decía que si ellos sospecharan que yo sabía demasiado, podría estar en peligro real. No era paranoia, era instinto de supervivencia hablando. Aquellos hombres habían construido toda una vida basada en aquel secreto. Habían invertido décadas en eso. Tenían poder de verdad sobre decenas de personas. No iban a dejar que una mujer cualquiera destruyera todo eso. Así que seguí yendo, seguí limpiando, seguí sonriendo y saludando a todo el mundo. Pero cada vez que entraba en aquel salón sentía un peso en el pecho, una opresión que se iba poniendo más fuerte con cada día que pasaba. En agosto decidí hacer algo arriesgado. Un martes por la mañana, cuando fui a limpiar, llevé conmigo una cámara desechable de esas que se compraban en la farmacia en esa época. Bajé al sótano, siempre teniendo extremo cuidado, siempre verificando 1000 veces que no hubiera nadie cerca, y tomé fotos de todo lo que pude. Fotografié los libros con sus tapas siniestras, fotografié las páginas de los cuadernos con las notas, fotografié el altar con sus velas e instrumentos, fotografié las repisas con los ingredientes extraños, fotografié la caja con el dinero. Usé todo el rollo, unas 27 fotos si no me equivoco. La idea era tener pruebas concretas, algo que pudiera enseñarle a alguien si era necesario, algo que probara que no estaba inventando nada. Mandé revelar las fotos en un pueblo vecino, en Dolores Hidalgo, donde nadie me conocía. No quise arriesgarme a revelarlas en San Felipe, porque el dueño de la farmacia que hacía revelado era amigo de Aurelio. Cuando recogí las fotos reveladas una semana después, me quedé mirándolas por horas en mi casa, con las cortinas cerradas, la puerta con llave. Ahí estaba todo, registrado para siempre. La prueba concreta de que aquellos hombres llevaban una vida doble, de que escondían prácticas terribles debajo de una fachada de rectitud. Guardé las fotos en una caja de metal que enterré en el patio de mi casa, debajo de la higuera que había ahí. Parecía exageración, pero tenía tanto miedo de que descubrieran de alguna forma que yo tenía evidencias,
que pensé que era mejor esconderlas de la forma más segura posible. Por lo menos así, si algo me pasaba, si desaparecía o moría misteriosamente, las fotos estarían ahí como testimonio silencioso de la verdad. Los meses fueron pasando y fui desarrollando una especie de doble conciencia. Durante el día, cuando estaba cosiendo en mi casa, cuando estaba en el mercado haciendo compras, cuando estaba platicando con vecinos en la calle, yo era la Nubia normal de siempre. Pero cuando estaba en el salón, cuando estaba cerca de aquellos 3 hombres, era como si una parte de mí se desconectara y otra tomara el control. Una parte fría, calculadora, que sabía actuar, que sabía fingir, que sabía mantener la máscara de ignorancia y devoción. Aprendí a mirarlos a los ojos sin demostrar nada. Aprendí a sonreír cuando hablaban sus mentiras desde el púlpito. Aprendí a controlar cada microexpresión de mi cara para no dejar escapar ninguna señal de que yo sabía la verdad. Era agotador, mental y emocionalmente agotador, pero necesario para mi supervivencia. En septiembre hubo una asamblea regional en Guanajuato capital, y buena parte de nuestra congregación fue, incluyendo a los 3 ancianos. Era un fin de semana entero de programación religiosa, con miles de personas de varias ciudades reuniéndose en un gimnasio rentado. Yo no fui. Inventé una excusa de que tenía problemas de salud y no me sentía bien para viajar. En realidad, estaba aprovechando la oportunidad de tener certeza absoluta de que estarían lejos por 2 días enteros. El sábado por la mañana fui al salón y bajé al sótano con más calma de la que había podido tener las otras veces. Llevé una lámpara buena esta vez, de esas profesionales, y pasé horas allá abajo leyendo todo lo que pude, tratando de entender la extensión completa de todo aquello. Descubrí cosas aún peores de lo que imaginaba. Encontré un cuaderno escondido dentro de un hoyo en la pared, envuelto en plástico para protegerlo de la humedad, que contenía confesiones que Aurelio había escrito pero nunca mostrado a los otros 2. En ese cuaderno admitía cosas que me hicieron temblar tanto que casi dejo caer la lámpara. Escribía sobre personas que habían muerto a lo largo de los años, miembros de la congregación que habían fallecido en circunstancias que parecían naturales en su momento. Un infarto aquí, un accidente de carro allá, una enfermedad repentina más allá. Y él insinuaba, sin nunca afirmar directamente, pero de forma lo suficientemente clara para entender, que algunos de esos casos no habían sido tan naturales, que había hecho rituales específicos pidiendo por la muerte de personas que representaban amenazas a su poder, a su control, a sus secretos. No quería creer. Parte de mí todavía resistía, todavía trataba de encontrar explicaciones alternativas, todavía quería pensar que todo aquello no podía ser tan malo como parecía. Pero las palabras estaban ahí, escritas con su letra, fechadas, correlacionadas con muertes reales, de personas reales que yo había conocido. Recordé a Edmundo, un anciano que había muerto de infarto en 1994, cuando yo tenía unos 31 años. Había comenzado a cuestionar algunas decisiones financieras de la congregación, había pedido ver los libros de contabilidad, había insistido en más transparencia. Murió 3 semanas después, durante el sueño, aparentemente de ataque cardíaco. Todo el mundo se quedó choqueado porque era saludable. No tenía historial de problemas del corazón. Era activo y fuerte para su edad. Y ahí estaba Aurelio escribiendo sobre un ritual que había hecho, pidiendo por la remoción de aquel obstáculo, describiendo con detalles mórbidos los procedimientos que había seguido. Había otros casos similares a lo largo de los años. Una mujer llamada Dalila, que había amenazado con exponer un escándalo financiero en 1997, murió en un accidente de carro 2 semanas después de hacer la amenaza. Un hombre llamado Venancio, que había descubierto que Casimiro estaba manipulando los números de la contabilidad de la congregación en 1999, tuvo un derrame fulminante antes de poder contarle a alguien. Una joven llamada Cleonice, que había visto algo sospechoso y estaba haciendo demasiadas preguntas en 2001, desarrolló una enfermedad misteriosa que los médicos nunca lograron diagnosticar bien y murió en pocas semanas. Todos esos casos documentados en aquel cuaderno macabro,
todos con rituales correspondientes, todos con Aurelio jactándose del éxito de sus peticiones a las fuerzas oscuras que servía. Sentí que mi estómago se revolvía y vomité ahí mismo en la esquina del sótano. Ya no era cuestión de manipulación psicológica o desvío de dinero. Era asesinato. Asesinato premeditado, planeado, ejecutado a través de medios que yo no entendía pero que claramente funcionaban. Aquel hombre que todos respetábamos, que daba discursos bonitos sobre amor y compasión, era un asesino en serie. Tal vez no con sus propias manos, tal vez no con veneno o arma, pero asesino de todas formas. Estaba usando aquellas prácticas sombrías para matar personas que representaban amenazas a su imperio de mentiras. Y nadie jamás había sospechado, porque ¿quién sospecharía de un líder religioso respetado? ¿Quién haría la conexión entre muertes aparentemente naturales o accidentales y rituales de magia negra? Limpié mi boca con el dorso de la mano, tratando de controlar el temblor que se había apoderado de todo mi cuerpo. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba procesar todo aquello. Necesitaba decidir qué hacer con información tan peligrosa. Pero antes de subir, me obligué a continuar leyendo, a documentar mentalmente todo lo que veía. Necesitaba saber la extensión completa de la verdad, no importaba cuánto doliera, no importaba cuán aterrador fuera. Encontré listas de nombres, personas marcadas como problemas potenciales, algunas ya tachadas, presumiblemente las que habían sido resueltas, otras todavía intactas, esperando su turno. Y mi nombre no estaba ahí, por lo menos no todavía, pero había otros que yo conocía, personas buenas que estaban vivas y saludables ahora, pero que corrían peligro sin saberlo. Había un hombre llamado Inocencio, de unos 50 años, que recientemente había comenzado a hacer preguntas sobre a dónde iba todo el dinero de las contribuciones. Su nombre estaba en la lista, sin tachar todavía. Había una mujer llamada Zulema, joven de unos 25 años, muy inteligente, que había comenzado a estudiar la Biblia por su cuenta y estaba notando inconsistencias entre lo que se enseñaba y lo que estaba escrito. Su nombre también estaba ahí. Había una pareja, Osvaldo y Marcelina, que estaban pensando en transferirse a otra congregación en otro pueblo, porque estaban incómodos con el nivel de control que los ancianos ejercían. Sus nombres en la lista. Todas estas eran personas que yo veía cada semana, que saludaba, que abrazaba, que consideraba familia, y estaban marcadas para muerte sin saberlo. Subí de aquel sótano sintiéndome sucia, contaminada por aquel conocimiento terrible. ¿Cómo podía volver a mi vida normal sabiendo lo que sabía? ¿Cómo podía seguir yendo a las reuniones, viendo a aquellos hombres, sabiendo que eran asesinos? ¿Cómo podía mirar a Inocencio, a Zulema, a Osvaldo y Marcelina sin advertirles que estaban en peligro mortal? Pero, ¿cómo advertirles sin revelar cómo lo sabía? Y si revelaba, me convertiría en la siguiente de la lista. De eso tenía certeza absoluta. Aurelio no dudaría en hacer un ritual para deshacerse de mí si supiera que había descubierto sus secretos más oscuros. Estaba en una trampa imposible, sin salida aparente, con el peso de vidas en la espalda y ningún poder real para salvarlas. Pasé aquel fin de semana entero en una agonía mental que nunca había experimentado antes. No podía comer, no podía dormir bien. Me la pasaba dando vueltas por la casa como animal enjaulado. Pensaba en opciones, las descartaba todas. Pensaba en otras, las volvía a descartar. ¿Ir a la policía? Sin pruebas concretas de asesinato, sin entender cómo funcionaban los rituales, sin tener cómo probar la conexión entre las muertes y sus prácticas, la policía no haría nada. Y aunque hiciera algo, aunque investigara, Aurelio tenía conexiones en el pueblo, tenía amigos en lugares importantes. Se las arreglaría para zafarse y yo pagaría el precio. ¿Contarle a la congregación? Me tacharían de loca, de hereje, de mentirosa. Nadie creería que sus líderes amados eran capaces de tales cosas. Y nuevamente, yo sería la que sufriría las consecuencias. El lunes, cuando todos volvieron de la asamblea, tuve que ir a la reunión en la noche y actuar como si nada hubiera pasado.
Ver a Aurelio subir al púlpito y hablar sobre la asamblea maravillosa que habían tenido, sobre lo edificante que fue, sobre cómo todos debíamos ser más dedicados al servicio, me dejó con ganas de gritar la verdad a todos los que estaban ahí. Pero tragué saliva, sonreí, aplaudí en los momentos correctos, respondí en los momentos apropiados. Y cuando la reunión terminó y Aurelio pasó por mi lado y me apretó la mano preguntándome cómo me sentía de salud, lo miré a los ojos y dije que estaba mejor. Gracias por la preocupación. Sonrió aquella sonrisa paternal suya y dijo que se alegraba, que yo era muy importante para la congregación. Importante como herramienta útil, pensé amargamente. Importante mientras fuera obediente e ignorante. Octubre llegó trayendo lluvias pesadas que son típicas de esa época del año en Guanajuato. El salón comenzó a tener problemas con infiltraciones, agua entrando por las ventanas viejas, manchas de humedad apareciendo en las paredes. Los ancianos decidieron hacer una remodelación y contrataron a Nicanor, un albañil de la congregación, para hacer el trabajo. Eso me puso nerviosa porque obras significaban gente moviendo estructuras, tal vez descubriendo cosas que no debían. Me mantuve al pendiente durante toda la remodelación, siempre inventando pretextos para estar cerca cuando Nicanor estaba trabajando, garantizando que no se acercara a la cocina, no moviera el piso, no descubriera el sótano. Afortunadamente la remodelación fue solo en las paredes y ventanas. El piso no fue tocado y después de 3 semanas todo estaba terminado sin incidentes. Durante ese periodo noté que me estaban observando más de cerca. No era nada obvio, nada que pudiera señalar como prueba concreta, pero lo sentía. Casimiro aparecía en el salón los días que yo estaba limpiando, diciendo que solo estaba pasando a recoger un documento u otro, pero se quedaba por ahí, observando. Florencio comenzó a hacer más preguntas sobre mi vida personal, sobre cómo me sentía, si todo estaba bien conmigo, si necesitaba algo. Eran acercamientos que parecían amigables en la superficie, pero yo sentía el análisis por detrás, el escrutinio, el intento de detectar si algo estaba diferente. Redoblé mis esfuerzos para parecer normal, para ser la Nubia de siempre, dedicada e ingenua, que nunca cuestionaba nada y confiaba ciegamente en los ancianos. En noviembre pasó algo que casi me hizo perder el control. Inocencio, aquel hombre que estaba en la lista de Aurelio, sufrió un accidente en el trabajo. Trabajaba en un aserradero y una tabla pesada cayó encima de él, rompiéndole varias costillas y causándole hemorragia interna. Lo llevaron de urgencia al hospital en Guanajuato capital, que era el más cercano con capacidad para ese tipo de trauma. Me enteré un jueves por la tarde y recordé inmediatamente la lista, su nombre marcado ahí. Corrí al salón. Los ancianos estaban teniendo una de sus reuniones administrativas que yo ya sabía lo que realmente significaban, y toqué el timbre insistentemente. Casimiro vino a abrir, visiblemente molesto por haber sido interrumpido, y le dije que necesitaba ir urgentemente al hospital a visitar a Inocencio, que estaba muy preocupada, que quería ir en ese exacto momento. Casimiro me miró con una expresión extraña, como si estuviera calculando algo detrás de aquellos ojos. Dijo que era muy noble de mi parte preocuparme tanto, pero que no era necesario ir ahora, que Inocencio estaba siendo bien cuidado por los médicos, que mañana sería mejor. Insistí. Dije que no podría dormir sin saber cómo estaba, que necesitaba por lo menos intentar verlo. Vaciló. Intercambió miradas con Aurelio, que había aparecido detrás de él, y finalmente acordó que podía ir. Pero había algo en aquella mirada entre ellos, una comunicación silenciosa que me dejó aún más aterrada. Tomé el primer camión a Guanajuato, rezando. Irónicamente todavía rezaba a pesar de todo, para que Inocencio sobreviviera, que lograra recuperarse, que frustrara cualquier plan que tuvieran para él. Llegué al hospital cuando ya casi era de noche. Inocencio estaba en terapia intensiva, solo familia podía entrar, pero logré hablar con su esposa, Herminia, una mujer bajita y fuerte que conocía desde hacía años. Estaba destrozada, en shock, diciendo que no entendía cómo había pasado el accidente,
porque Inocencio siempre era tan cuidadoso en el trabajo. La abracé, traté de consolarla, pero mi mente estaba acelerada pensando si aquello había sido realmente un accidente o si de alguna forma los ancianos lo habían arreglado. Parecía locura pensar así, pero después de todo lo que había visto, nada parecía imposible. Me quedé en el hospital hasta tarde, hasta que Herminia me mandó irme porque ya no había nada más que pudiera hacer ahí. Tomé el último camión de vuelta a San Felipe con el corazón pesado, sintiendo que estaba presenciando en tiempo real las consecuencias de aquellos rituales malditos. Inocencio sobrevivió, gracias a Dios. Y uso esa expresión con toda la ironía posible, considerando las circunstancias. Se quedó internado por 2 semanas. Pasó por cirugía, tuvo complicaciones, pero eventualmente se recuperó. Cuando volvió a casa y posteriormente a las reuniones, estaba completamente cambiado. Ya no hacía preguntas sobre dinero, ya no cuestionaba nada. Estaba callado y sumiso. Una persona más quebrada, moldeada, forzada a la obediencia. Y yo ahí viendo todo, sabiendo todo, sin poder hacer nada sin ponerme en riesgo mortal. La impotencia era un dolor físico, constante, que roía por dentro como ácido. Diciembre llegó trayendo el calor sofocante que viene antes de las lluvias de invierno. La congregación se estaba preparando para la conmemoración de fin de año. Aunque no celebrábamos Navidad oficialmente, teníamos nuestras propias reuniones especiales en esta época. Yo estaba ayudando con los preparativos, como siempre, decorando el salón, organizando el esquema de comidas que cada familia iba a traer, coordinando quién iba a hacer qué. Era un trabajo que normalmente me encantaba, que me hacía sentir útil y parte de algo más grande. Pero ahora cada tarea era un peso. Cada sonrisa que tenía que dar era un esfuerzo inmenso. Cada palabra de entusiasmo que tenía que fingir me costaba un pedazo del alma. Se estaba volviendo más difícil mantener la farsa, mantener la máscara, fingir que todo estaba bien cuando por dentro me estaba desmoronando. En la víspera de la reunión especial de fin de año, un viernes por la tarde, estaba en el salón haciendo los últimos preparativos cuando Aurelio llegó solo. Eso era inusual porque normalmente venía acompañado de por lo menos uno de los otros ancianos. Cerró la puerta con llave detrás de él. Mi corazón se disparó cuando oí la llave girando, y vino caminando despacio en mi dirección con aquella sonrisa que había aprendido a temer. Dijo que necesitábamos platicar, que había notado que yo andaba diferente en los últimos meses, que parecía distante, preocupada. Preguntó si estaba todo bien, si había algo que me gustaría compartir con él, si algo me estaba molestando. Cada palabra que salía de su boca era una trampa y yo lo sabía. Estaba sondeando, probando, tratando de descubrir si yo sabía algo. Forcé mi mejor sonrisa, aquella que había practicado 1000 veces en el espejo, y dije que todo estaba bien, sí, que solo estaba un poco cansada porque había agarrado muchas costuras ese mes y estaba trabajando demasiado, que tal vez realmente necesitaba unas vacaciones como Casimiro había sugerido meses atrás. Aurelio siguió mirándome con aquellos ojos penetrantes, como si pudiera leer mi alma, y después de un silencio que pareció durar una eternidad, asintió lentamente. Dijo que era importante cuidar la salud, que la congregación no quería perderme, que yo era demasiado valiosa. Aquellas palabras que debían sonar como cumplido me sonaron como amenaza velada. Después de que se fue, me quedé sola en el salón temblando tanto que tuve que sentarme. Sabía que estaba en la cuerda floja, que cualquier desliz podía costarme la vida. Aquella noche, en casa, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, en el filo de la navaja, con miedo constante, cargando aquel peso sola. Necesitaba hacer algo, aunque fuera peligroso, aunque pudiera costarme todo. Desenterré la caja de metal del patio, saqué las fotos que había tomado del sótano meses atrás y escribí una carta larga detallando todo lo que había descubierto. Cada ritual, cada nombre en la lista, cada sospecha sobre las muertes, todo. Puse las fotos y la carta en un sobre grande, lo sellé bien y escribí una dirección en el frente.
La dirección era de mi prima Geraldina, que vivía en la Ciudad de México, y a quien no veía hacía años, pero que sabía era una mujer de confianza. Junto con la carta para ella, puse una carta para mí misma, instrucciones claras. Si algo me pasaba, si moría de forma sospechosa o desaparecía, ella debía abrir el sobre grande y hacer que aquella información llegara a las autoridades apropiadas, a la prensa, a quien fuera necesario para exponer la verdad. Mandé el sobre certificado el sábado por la mañana, en la oficina de correos del pueblo vecino, para no levantar sospechas. Era mi seguro de vida, mi garantía de que aunque me silenciaran, la verdad eventualmente saldría a la luz. La reunión especial de fin de año fue el domingo y fue surrealista. Todo el mundo estaba feliz, celebrando, comiendo las comidas ricas que habían traído, cantando, abrazándose unos a otros. Y yo ahí en medio, sonriendo mecánicamente, participando de los rituales sociales, pero por dentro completamente separada de todo aquello. Veía a Aurelio, Casimiro y Florencio circulando entre las personas, estrechando manos, dando abrazos, recibiendo elogios y reverencias, y sentía una náusea profunda. ¿Cómo aquellas personas buenas, inocentes, dedicadas, no veían lo que yo veía? ¿Cómo no sentían la podredumbre escondida debajo de aquella fachada impecable? Pero claro que no veían, porque yo tampoco había visto durante 15 años. Uno ve lo que quiere ver, cree lo que es más cómodo creer. En los primeros días de enero de 2003, tomé mi decisión final. No podía seguir ahí, no podía seguir fingiendo, no podía seguir siendo cómplice silenciosa de todo aquello. Escribí una carta formal pidiendo ser transferida a una congregación en otra ciudad, inventando una excusa de que había conseguido un trabajo mejor en León y necesitaba mudarme. Los ancianos se quedaron visiblemente desconfiados. Después de todo, nunca había demostrado ganas de irme. Al contrario, toda mi vida giraba alrededor de aquel salón. Pero no podían negar una solicitud de transferencia sin levantar aún más sospechas. Así que después de algunas semanas de oración y consideración, aprobaron mi mudanza. Febrero de 2003 fue mi último mes en San Felipe. Arreglé mi casa, empaqué mis cosas, vendí algunos muebles, me preparé para empezar de nuevo en otro lugar. En mi último día en el salón, limpié todo con un cuidado especial, como si me estuviera despidiendo no solo del lugar, sino de toda una vida, de toda una identidad. Cuando terminé, bajé una última vez a aquel sótano maldito. Miré el altar, los libros, los cuadernos, toda aquella evidencia de maldad disfrazada de espiritualidad. Pensé en destruir todo, en quemar, en acabar con aquello de una vez. Pero sabía que sería inútil. Ellos tenían copias, tenían otros escondites, y mi interferencia solo confirmaría que yo sabía demasiado. Subí por última vez de aquellos escalones de madera. Cerré la tapa, volví a colocar las losetas, empujé la estufa de vuelta. Dejé todo exactamente como estaba, como si nunca hubiera descubierto nada. Limpié la cocina una última vez. Le pasé el trapo al piso todavía húmedo de mis lágrimas que caían sin parar. Lloraba por todo lo que había perdido: mi fe, mi inocencia, mi comunidad, mi propósito. Lloraba por las personas que habían muerto y por las que todavía podían morir. Lloraba por la niña que había sido, que creía genuinamente que estaba sirviendo a algo más grande y bueno, y por la mujer cínica y quebrada en que me había transformado. Mi despedida de la congregación fue emocionante para todos excepto para mí. Las personas lloraron, me abrazaron, dijeron que me extrañarían, que yo era un ejemplo para todos. Aurelio dio un discurso bonito sobre mi dedicación a lo largo de los años, sobre cómo sería recordada con cariño, sobre cómo esperaba que continuara siendo tan fiel en mi nueva congregación. Lo miré a los ojos durante aquel discurso y vi más allá de la máscara. Vi el alivio de estar librándose de un problema potencial. Vi la satisfacción de haber logrado alejarme sin confrontación. Vi la certeza arrogante de que había ganado una vez más. Sonreí y agradecí, representando mi papel hasta el último segundo. Me mudé a León en marzo de 2003, pero no me uní a ninguna congregación ahí. Ya no podía.
La fe que había sostenido toda mi vida estaba hecha pedazos que no sabía cómo juntar de nuevo. Conseguí trabajo como costurera en una fábrica de ropa, renté un departamento pequeño, construí una vida nueva y solitaria. No hice amigos, no me involucré con nadie, vivía como fantasma pasando por los días mecánicamente. La única conexión que mantuve con mi pasado fue a través de llamadas ocasionales con mi prima Geraldina, confirmando que todavía tenía el sobre guardado, que las instrucciones todavía estaban vigentes. Los años fueron pasando despacio, cada uno pareciendo una década. Trabajaba, volvía a casa, comía, dormía, repetía. Ya no tenía propósito, ya no tenía dirección, solo existía. Supe a través de conocidos que todavía tenía en San Felipe que la congregación seguía creciendo, que los 3 ancianos seguían respetados y poderosos, que todo continuaba exactamente como antes. Supe también que Zulema, aquella joven inteligente cuyo nombre estaba en la lista, había muerto en un accidente de moto en 2004. Y que Osvaldo, de la pareja que quería mudarse, había desarrollado cáncer fulminante en 2005 y falleció en pocas semanas. Cada noticia era una puñalada, una confirmación de que mi huida había sido solo eso, huida. No había salvado a nadie, no había cambiado nada, solo me había salvado a mí misma. En 2008, 5 años después de haber salido de San Felipe, recibí una llamada que lo cambió todo. Era Herminia, la esposa de Inocencio, aquel que había sufrido el accidente en el aserradero. Estaba en pánico, diciendo que Inocencio había comenzado a tener pesadillas terribles, visiones, que estaba diciendo cosas sin sentido sobre los ancianos, sobre rituales, sobre maldad escondida. Los médicos pensaban que era algún tipo de brote psicótico. Querían internarlo, pero ella creía que había algo más. Se había acordado de cómo yo había corrido al hospital aquel día años atrás, de cómo parecía saber que algo estaba mal antes incluso de que pasara el accidente. Me estaba llamando porque necesitaba entender. Necesitaba saber si yo sabía algo que pudiera ayudar a su esposo. Fue la primera vez en 5 años que hablé sobre aquello. Le conté todo a Herminia por teléfono, cada detalle, cada descubrimiento, cada sospecha. Se quedó en silencio por mucho tiempo después de que terminé, y luego comenzó a llorar. Dijo que todo tenía sentido ahora, que explicaba tantas cosas extrañas que habían pasado a lo largo de los años, tantas muertes y accidentes que parecían demasiadas coincidencias para ser coincidencias. Preguntó qué podía hacer, cómo podía detener a aquellos hombres. Tuve que decirle la verdad dolorosa, que no había forma de pararlos, que cualquier intento de exponer sería demasiado peligroso, que lo único que podía hacer era proteger a su familia saliendo de ahí lo más rápido posible. Herminia tomó mi consejo en serio. En pocos meses había vendido la casa, conseguido trabajo en otra ciudad y se mudó con Inocencio y los hijos lejos de San Felipe. Inocencio mejoró gradualmente después de la mudanza. Las pesadillas pararon, las visiones cesaron. Era como si la distancia física de aquel lugar, de aquellos hombres, hubiera roto algún tipo de conexión que existía. Eso me hizo pensar sobre mi propia recuperación lenta a lo largo de los años. Tal vez la distancia realmente ayudaba. Tal vez había algo más allá de lo psicológico en todo esto. Comencé a investigar más profundamente sobre ocultismo, sobre rituales, sobre cómo funcionaban esas prácticas. Leí libros, consulté sitios en Internet que estaba empezando a ser más accesible en aquella época, platiqué en línea con personas que entendían de estos temas. Aprendí que había formas de protegerse, rituales de limpieza y protección que podía hacer, símbolos que podía usar. Parte de mí pensaba que era ridículo estar considerando esto. Después de todo, si ya no creía en mi religión antigua, ¿por qué creería en estas otras cosas? Pero había visto demasiadas evidencias de que había fuerzas actuando más allá de mi comprensión, así que decidí que era mejor protegerme que ignorar. En 2012 recibí la noticia de que Aurelio había muerto. Tenía 75 años. Murió de causas naturales, según el obituario. Sentí un alivio inmenso, como si un peso que cargaba hacía una década me lo hubieran quitado de los hombros. El líder, el mentor, el más peligroso de los 3,
estaba muerto. Pero sabía que Casimiro y Florencio seguían ahí, seguían con sus prácticas, seguían controlando y manipulando. La muerte de Aurelio no cambiaba eso, solo quitaba al más poderoso de la ecuación. Aún así, fue el primer momento en años en que logré respirar un poco más fácil, dormir un poco mejor en las noches. Los años 2010 trajeron cambios para mí. Comencé lentamente a abrirme al mundo de nuevo, a hacer algunas amistades superficiales, a participar en actividades sociales. Nunca más me involucré con religión organizada de ningún tipo, pero desarrollé una espiritualidad personal, una conexión con algo más grande que no pasaba por instituciones o líderes humanos. Aprendí a confiar de nuevo, aunque nunca completamente, nunca ciegamente como antes. Las cicatrices de todo aquello nunca sanaron completamente, pero aprendí a vivir con ellas, a incorporarlas en quien me había convertido. En 2018, 15 años después de haber dejado San Felipe, volví ahí por primera vez. No para quedarme, solo para visitar. El pueblo había crecido un poco, tenía algunas construcciones nuevas, pero lo esencial permanecía igual. Pasé por el Salón del Reino, todavía funcionando, todavía con reuniones regulares, pero no entré. Solo lo miré de lejos, recordando todo lo que había vivido ahí, de quién había sido en aquel lugar. Casimiro y Florencio todavía eran ancianos, más viejos ahora, pero todavía al mando. La congregación tenía nuevos miembros jóvenes que no me conocían, que veían a aquellos hombres como ejemplos de rectitud, así como yo los había visto años atrás. Sentí una punzada de culpa por todas aquellas personas inocentes que seguían siendo engañadas, manipuladas, potencialmente en peligro, pero también sabía que no había nada que pudiera hacer sin ponerme en riesgo. Mi carta con Geraldina era mi último recurso, para ser usado solo si algo me pasaba. Mientras yo estuviera viva y callada, aquellos hombres no tenían motivo para verme como amenaza. Era un equilibrio delicado, un pacto silencioso de mutua no interferencia que había aprendido a aceptar como mi realidad. Hoy, a los 61 años, miro hacia atrás y veo una vida dividida en dos mitades completamente diferentes. La Nubia que existió hasta junio de 2002, ingenua, dedicada, creyente, sirviendo con todo el corazón algo que creía que era puro y bueno. Y la Nubia que nació aquel día, cuando bajé a aquel sótano y descubrió la verdad, cínica, cautelosa, quebrada, pero de cierta forma más fuerte. Perdí mucho, mi fe, mi comunidad, 15 años de dedicación que se revelaron basados en mentiras. Pero gané algo también, conocimiento, aunque doloroso, conciencia, aunque pesada, y la capacidad de ver más allá de las fachadas, de cuestionar, de no confiar ciegamente en nadie que se ponga en posición de autoridad. No me arrepiento de haber huido, de haberme protegido. Hice lo que necesitaba hacer para sobrevivir. Pero cargo conmigo todos los días el peso de las personas que no pude salvar, de las que murieron porque no fui lo suficientemente valiente para exponer a aquellos hombres. Sé que probablemente no lo habría logrado de todas formas, que sería mi palabra contra la de ellos, que habría sido destruida en el proceso. Pero aún así, en las noches de insomnio, me pregunto, ¿y si? ¿Y si hubiera intentado? ¿Y si hubiera ido a la policía a pesar de los riesgos? ¿Y si hubiera gritado la verdad a todos, aunque supiera que no creerían? Tal vez no cambiaría nada, pero tal vez salvaría una vida, solo una, y eso habría valido la pena. La lección que aprendí, que pagué un precio alto por aprender, es que el mal raramente viene con cuernos y cola. Viene con sonrisa gentil, con palabras bonitas, con apariencia de bondad y rectitud. Viene disfrazado exactamente de aquello en lo que más confiamos, se esconde en los lugares que consideramos más seguros. Los hombres más peligrosos que conocí no eran criminales obvios, eran líderes respetados, miembros pilares de la comunidad, personas que todos admiraban. Y fue exactamente esa fachada lo que les permitió hacer lo que hacían por tanto tiempo sin ser descubiertos. Si alguien está leyendo o escuchando esta historia, y espero que así sea, porque necesito que estas palabras existan en algún lugar más allá de mi memoria,
Mi consejo es, cuestionen siempre. No confíen ciegamente en nadie. No importa qué tan respetable parezca, qué tan santa sea su apariencia, qué tan poderosa su posición. Presten atención a las señales, incluso las pequeñas, las que parecen insignificantes. Y si algo dentro de ustedes dice que hay algo mal, aunque no puedan explicar exactamente qué, escuchen esa voz. Puede salvar su vida. San Felipe todavía existe. El Salón del Reino todavía funciona. Las personas todavía asisten a las reuniones sin imaginar lo que existe debajo de aquel piso de loseta roja. Casimiro y Florencio están más viejos ahora, pero probablemente todavía practicando, todavía manipulando, todavía sintiéndose intocables. Y tal vez lo sean. Tal vez mueran de viejos, sin nunca ser expuestos, sin nunca pagar por nada de lo que hicieron. Esa posibilidad me corroe, pero también me enseñó que la justicia no siempre pasa en esta vida, que personas malas a veces escapan impunes, que el mundo no es el lugar justo que queremos que sea. Pero yo sobreviví. Construí una vida nueva lejos de aquel lugar, de esas memorias, aunque nunca logre escapar completamente de ellas. Aprendí a coser no solo ropa, sino también los pedazos rotos de mí misma, creando algo nuevo con los retazos de lo que quedó. Ya no soy quien era, y nunca volveré a serlo, pero estoy viva, estoy consciente, estoy libre. Y tal vez, al final, esa sea la única victoria real que puedo reclamar, la de haber sobrevivido con mi vida y mi cordura mínimamente intactas. Y si un día, cuando yo ya no esté aquí, alguien abre aquel sobre que está con Geraldina, si las fotos y la carta que escribí hace tantos años finalmente salen a la luz, tal vez entonces la verdad sea revelada. Tal vez entonces las personas entiendan. Tal vez entonces, aunque sea demasiado tarde para muchos, la justicia finalmente se haga. Esa es mi esperanza, pequeña y frágil, pero todavía viva después de todos estos años. Que la verdad, eventualmente, siempre encuentra su camino hacia la luz. No importa cuánto tiempo tome, no importa qué tan profundamente enterrada esté.